versículo 18 y 19, dice la Escritura de esta manera: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos estas palabras antes de llevar a cabo el bautismo de nuestros hermanos, un hermano y una hermana que van a ser bautizados. En cada actividad, el Dios del cielo nos permite encaminarnos, dándonos una palabra conforme al acto en que estamos. En esta ocasión estamos rodeando estas aguas para poder bautizar a nuestros hermanos. Vemos las palabras que el Señor decía: como todos hermanos, y también hay personas incrédulas, oyentes que han llegado, como todos sabemos que el Señor Jesús, habiendo muerto y derramando su sangre de su costado bendito, fue bajado de la cruz y fue sepultado. Luego dice la Escritura que cuando Él apareció a los apóstoles, dice que con muchas pruebas indubitables, cuando Él apareció, en los textos leídos hallamos cuando Él les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego Él dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Primero, lo que el Señor decía fue esto: id y haced discípulos a todas las naciones. Estaba comparando y viendo a través de la palabra que en San Mateo así lo explica la palabra de Dios. De esta manera el Espíritu Santo nos enfoca. En San Marcos el Señor les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, que quiere decir a todas las naciones, en toda la tierra, en todo el mundo. El Señor dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí en San Mateo vemos cuando el Señor decía: id y haced discípulos, hablar la palabra, enseñarles la palabra. Cuando la persona ya haya creído en el Señor Jesús,
Y ahora la Escritura dice, después de llegar al Señor, llega el bautismo. Y en esta ocasión quisiéramos mostrar algunas formas de llegar a ver y cómo se efectúa y por qué el bautismo, como estamos para efectuarlo aquí en esta mañana, porque hay algunas diferencias que quisiéramos pensar. Hace algunos meses, una persona de edad grande, un varón, pide una visita. El propósito de él era llegar a la obediencia de Dios conforme a su palabra. Había entendido, había escuchado el Evangelio, la verdad de la salvación, pero lo que él decía es, al visitarlo, sí, yo entiendo que por Cristo soy salvo, yo necesito reconciliar. Muy bien, él reconcilia. Luego él se expresa, entonces voy a pedir mi perdón delante de ustedes, así es. Porque yo pienso que es lo que voy a decir al ser bautizado, porque allí es donde al ser bautizado voy a obtener esa redención, el perdón. Algunas diferencias, lo que es la obediencia al bautismo, lo que es también la entrega al Señor en una conversión, que también la Escritura lo muestra como un bautismo del Espíritu Santo. Y veamos la palabra de Dios. Vamos a ver en parte las Escrituras. Evangelio según Mateo, sigamos leyendo. En el capítulo 3, versículo 11, dice la Escritura: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Lo que sucede es que en algunas ocasiones el bautismo que aquí vemos en este momento, en este texto 11, algunos lo consideran y lo adaptan pensando que es el bautismo de obediencia como el que se efectuará a partir de estos momentos, pero es una diferencia. En este texto, Juan el Bautista, él decía: el que viene, decía él, tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Cuando la persona no ha creído en el Señor Jesús, no tiene al Señor, no ha recibido su palabra, luego oyendo el Evangelio, la persona recibe al Señor. La Escritura dice, es el momento en que el Espíritu Santo actúa. Quisiera mencionar nomás lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta: el bautismo del Espíritu Santo. Segunda carta de Pedro 1:2 en adelante dice: elegidos según la presencia de Dios para obedecer y ser rociados
con la sangre del Señor Jesucristo, mediante el Espíritu. Dice que el Espíritu Santo llega a la persona, lo va a dar, lo va a investir. Llega el bautismo del Espíritu Santo y llega a actuar el poder de la sangre del Señor Jesús. Y ese fuego, el fuego de la palabra de Dios, como dice Jeremías, que la palabra de Dios es como fuego. Llega la palabra, compunge, cambia, regenera. La obra del Espíritu llega a rociar el alma de la persona. Es así como llegan a ser bautizados con Espíritu Santo y fuego. Acepta al Señor Jesús en su corazón, cree en Él y el Espíritu Santo llega a su vida. Un día llegó a nosotros, llegó a nuestros hermanos. Esto es la conversión, la entrega al Señor Jesús y la llegada del Espíritu Santo a la persona cuando llega a aceptar la palabra del Señor. Pero no olvidemos el texto anterior. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La diferencia: la persona cuando llega a recibir al Señor, ahí está el momento, la actuación, el bautismo del Espíritu Santo. Y ahora el bautismo que en este momento estamos para llevarlo a cabo. Vamos a ver la palabra de Dios. Hay diferencias, no se puede confundir. En esta ocasión le decíamos al hermano, habiendo reconciliado: no, hermano, pues ante el Señor ya reconcilió, ya aceptó su palabra, el bautismo. Ahora hay una diferencia y el propósito de Dios para con la vida de cada uno que llega a la obediencia a la palabra del Señor. Vamos a ver la Escritura. La carta a los Romanos, en el capítulo 6 de la carta a los Romanos, versículo 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? El bautismo que enseñó y ordenó el Señor después de haber resucitado. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en las de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. En estos versículos, hermanos, en estos textos, el Espíritu Santo nos muestra que el bautismo que se lleva a cabo como lo ordenó el Señor y como Él lo dejó en ejemplo, se lee en Mateo capítulo 4. Los evangelios muestran el bautismo del Señor Jesús. La Escritura muestra que, quisiera explicar esto, llega el Señor, Juan estaba bautizando. Juan estaba bautizando, no eran 2 ni eran 3.
Juan estaba bautizando. Llega el Señor, la Escritura dice que lo bautiza Juan al Señor Jesús. Cuando hubo salido del agua, dice, quiere decir que lo sumergió. Y cuando hubo salido del agua, los cielos se abrieron y se oyó una voz del cielo, la voz de Dios, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando hubo salido del agua. Luego dice la Escritura, saliendo ambos del agua, salieron, bueno, el Señor fue bautizado y fue llevado al desierto para ser tentado. En otras ocasiones, en otros lugares, 2 personas a efectuar el bautismo, y el que va a ser bautizado forman 3. Bíblicamente es el que bautiza. En aquella ocasión era Juan. Y quisiera decir, porque estaba pensando en esto, saliendo el Señor del agua, porque fue sumergido, los cielos fueron abiertos. Así se realiza. Y ahora vemos lo que significa. Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo que ahora ya un convertido y alguien que llega a recibir la palabra del Señor, porque así lo dijo el Señor, primero dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. No podía ser bautizado sin antes ser discípulo. En Marcos dijo el Señor: el que creyere y fuere bautizado será salvo. No podía ser bautizado antes de creer. Llegando ahora a ser bautizados, la Escritura muestra que es una semejanza o algo que representa la muerte del Señor. Es algo que se puede tomar en cuenta, que al ser sepultado en las aguas, luego al salir de las aguas, ahora es alguien nuevo, porque el viejo hombre queda sepultado en el bautismo para andar en vida nueva. Es lo que el Espíritu Santo nos muestra. Como la palabra de Dios dice, sepultados juntamente con Cristo en semejanza a su muerte, y ahora resucitado para andar en vida nueva. Es algo que la palabra de Dios nos muestra, una obediencia, es sepultar el viejo hombre, una vida nueva, la obediencia a la palabra del Señor para seguir adelante. Pablo dice que es para que podamos servir al Señor, y de esta manera ya no vivir en el pecado, sino vivir para Cristo. Nuestro viejo hombre queda sepultado. Estaba explicando, así lo enseñó el Señor, la diferencia en el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Pedro dice que es cuando el hombre, la mujer, llega a ser alguien que se convierte al Señor, llega a ser rociados con el Espíritu Santo, y el fuego de Dios que llega a su ser, que transforma, que regenera, que cambia la vida cuando la persona se convierte. Y el bautismo de obediencia que ordenó el Señor representa sepultura y otra parte de la Escritura. Vamos a ver la palabra del Señor. La carta del apóstol Pablo, la carta a los Gálatas. Vamos a leer la palabra del Señor. Gálatas, en el capítulo 3,
versículo 27 y parte el 28. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí quisiera explicar otro punto. Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Dice que ya ahora el creyente, el Hijo de Dios, llega a ser revestido, llega a tomar esa protección, el revestimiento de Cristo. Luego añade, donde ya no hay judío, no hay esclavo ni libre, varón ni mujer, todos sois uno en Cristo Jesús. En cuanto ahora a llegar a ser uno en Cristo, es cuando el creyente entra a la comunión, ya sea un hermano o una hermana, entrando a la comunión después de ser bautizado, es donde formamos un cuerpo. Como el apóstol Pablo explica en cuanto al partimiento del pan, porque nuestros hermanos que hoy van a ser bautizados, mañana serán anunciados, recibidos a la comunión y a partir el pan. Pablo dice que todos participamos, siendo nosotros muchos, somos uno en Cristo Jesús y todos participamos de un mismo pan, llegamos a ser uno en el Señor, donde no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, ni judío ni griego, es ahora un cuerpo. Pero ahora la diferencia es algunos han llegado a darle otra interpretación, que por eso la mujer tiene ministerio, porque en Cristo somos uno, no hay varón ni mujer parejo. En Cristo, el momento cuando el creyente entra a la comunión en el partimiento del pan, somos uno en Cristo, participamos de un pan, de una copa, pero la Escritura detalla que aparte de ello, la mujer, la hermana sigue siendo mujer, ¿verdad? Y Pablo dice que la mujer no puede predicar ni enseñar, es completamente diferente. Somos uno en Cristo, en la comunión, participando unidos, una iglesia, un cuerpo, creyentes en comunión, revestidos de Cristo, hemos sido bautizados, somos del Señor, de manera que hay algunas diferencias entre alguna cosa y otra. Quisiera pensar y dejar estas palabras. Tenía otra parte para acompañar en este texto, solo voy a mencionar. El apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios, dice Pablo: hermanos, sabemos que todos los israelitas, ellos fueron bautizados en la nube. Está pensando en este tiempo, los que hemos sido bautizados en Cristo, estamos revestidos, cubiertos del Señor, creyentes, obedientes, sujetos a su palabra. Somos uno en Cristo. El bautismo que el pueblo de Israel recibe en el desierto, siendo bautizados en la nube, era la protección, era aquello lo que Dios llegaba a manifestarle, el respaldo, llegaba a cubrirlos con su sombra. Era un pueblo de esta manera, protegidos, amparados,
siendo ellos cubiertos con la nube de su gloria, su presencia en el desierto, y nosotros revestidos de Cristo, obedientes a su palabra. Los que hemos sido bautizados en Cristo, y de Cristo estáis revestidos. El bautismo del Espíritu Santo, la conversión y la obediencia a la palabra, la sumergión, siendo sepultados en agua, luego salidos del agua en vida nueva, como Cristo resucitó de los muertos. Gracias al Señor por sus palabras, y que las bendiga en nuestros corazones. Amén. 72. En las aguas de la muerte, sumergido fue Jesús, mas su amor no fue apagado por su muerte. Alfredo Tomás Cortés Pérez, según la profesión de tu fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. María Rubí Ixcayau, según la profesión de tu fe y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia diga amén. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta mañana, soberano Dios, bendito te damos gracias una vez más por tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ya que por medio de Él, bendito Padre, estamos nuevamente en este lugar, efectuando también el bautismo de estos hermanos, del hermano y la hermana que hoy han manifestado obediencia, y estamos agradecidos, Padre, porque también este es el fruto, el resultado de la obra de Cristo, habiéndolo obtenido eterna redención. Gracias, Padre, por estos hermanos que hoy han entrado a la comunión contigo, con Jesucristo,
con el Espíritu Santo, con la iglesia y especialmente, bendito Dios, con el cuerpo de Cristo. Si tú permites, mañana ellos también partirán el pan por primera vez. Te agradecemos por estas bendiciones, porque estás añadiendo a más hombres y mujeres a la iglesia, bendito Padre, que estamos también esperando al Señor Jesucristo. Ahora solamente los encomendamos en tu mano, para que ayudes a nuestro hermano y a nuestra hermana, que les aumentes fe, les des fuerza, les des poder en sus vidas, esa confianza para confiar mucho en ti, bendito Padre, cuando llega la lucha, las cosas en esta vida. Gracias también te damos por los hermanos y cada hermana y familiar, también Padre, de los que fueron bautizados, que se han presentado. Tú puedes bendecir, ayudar, socorrer a cada uno, bendito Padre. En esta mañana de nosotros recibe la alabanza, las gracias que te damos, y todo lo que se está haciendo lo hemos hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.